Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La palabra del Señor. Vamos a tratar de ser lo más claro, lo más concreto. ¿Ya? La Biblia, este libro que nos acompaña durante los años de nuestro andar por esta tierra. Y qué útil es la palabra de Dios. Por supuesto que es la palabra de Dios. Así que hemos leído, hemos estudiado, pero si observamos estas páginas de la Biblia, la palabra de Dios, ¿ya? ¿Qué es la palabra de Dios? La inspiración divina y la revelación de Dios. Podemos notar así que esta gran parte de la Biblia más voluminosa se dirige a un pueblo, ya la parte más voluminosa de la Biblia, a un pueblo, ya. Y hay la otra parte que es menos voluminosa, ¿ya? La Biblia, más de la mitad de su contenido está dirigido a un pueblo, el pueblo de Israel. Una nación separada por Dios, ¿ya? De entre todas las naciones, de entre toda la humanidad más bien, de entre toda la humanidad, con privilegios que Dios le da. Un pueblo de entre toda la humanidad. Y esta parte está dirigida a esa nación que es Israel. Una nación separada de entre todas las demás. Jehová Dios de Israel hace pacto con ellos, pactos. Les da promesas especiales, no concedidas a otras naciones. Miren, solo a Israel. También les da bendiciones terrenales. Hay que tomar bien en cuenta esto. Bendiciones terrenales y riquezas. Y esto se lleva a cabo, también da advertencias, por supuesto. Esas bendiciones se manifiestan si ellos son obedientes a todo lo que les manda Dios, Jehová Dios. Si no, de lo contrario, no recibirán las bendiciones. Como un capítulo lo dice en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 28, no busque, habla de las bendiciones y las maldiciones. Si son obedientes, serán ya parte de esas bendiciones. Si no, vendrán las maldiciones, dicen Deuteronomio 28. Y además, si son desobedientes, serán esparcidos por todas las naciones. Eso lo dice. Una nación con privilegios de Dios, pero también con advertencias que le hace. Ahora, la otra parte de la Biblia, que es menos voluminosa, esta otra parte de la Biblia, se refiere a un cuerpo. Primero es a un pueblo. Esta otra parte es a un cuerpo. Un cuerpo
no es pueblo la iglesia, se refiere a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A un cuerpo diferente llamado la iglesia. Tiene una relación especial con Dios. Gente tomada de entre todas las naciones. Ahora, ya no es como Israel solamente. Gente tomada de entre todas las naciones. Ya no hay judío ni gentil, ya en Cristo Jesús. Con bendiciones espirituales. Recordemos, a Israel le hace promesas abundantes, pacto y todo eso, bendiciones terrenales. Pero este cuerpo tiene de parte de Dios bendiciones espirituales, hermano. Esa es la diferencia, ¿ya? A Israel le prometió muchas, las tierras y todo eso, y aún se va a cumplir. Pero la iglesia tenemos bendiciones espirituales en Cristo Jesús, como le escribe Pablo a la iglesia en Éfeso. ¿Ya? Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego vamos a leer enseguida, ¿ya? Entonces, la Biblia de esa manera está trazada, ¿ya? Esta parte está dirigida al cuerpo de Cristo. Con muchos miembros. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Digan amén, hermano. Amén. El cuerpo de Cristo, con bendiciones espirituales, hermano. Ya nos bendijo. No es que nos va a bendecir. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No es que nos va a bendecir, ya nos bendijo, hermano. ¿Sí? Estamos diciendo espirituales. Lo demás, vienen por añadidura, hermano. Lo demás. Cuando a Israel le promete bendiciones materiales, a la iglesia le dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos. ¿Cuántos están contentos con lo que tenemos? Estén contentos, porque nuestras bendiciones son espirituales. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y a su nombre, Israel con bendiciones terrenales. Veamos, el origen de Israel. ¿Dónde empieza Israel? La nación de Israel. ¿Dónde empieza? Con Abraham, en Génesis capítulo 12, con el llamamiento de Abraham, ¿ya? Le llamó a Abraham, y en 12:13, veamos, ahí empieza el pueblo de Israel. En capítulo 12 de Génesis, breve, vamos a ver ahí. Entonces dice 12:1 hasta el 3, dice, le dice así a Abraham, que lo llamó ya, Abraham con su familia, pero de entre su familia escoge a Abraham, ya. Entonces, su papá era Taré, ya, tenía 3 hijos, pero le escoge a Abraham para hacer una nación a través de este varón. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ¿qué? Una nación grande, una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Miren las promesas. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Miren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
ahí haré de ti una nación grande. Israel, hermano. Allí empieza la nación de Israel con Abraham, ¿ya? Con el llamamiento de Abraham y su descendencia. Y ahí viene el pueblo judío, ahí viene la nación de Israel, separado de las demás naciones. Ya, ahí. ¿Dónde está el principio de la iglesia? ¿Dónde empieza la iglesia? Ya que Israel tiene un principio con Abraham allá en el capítulo 12, ¿dónde se origina la iglesia? La iglesia se manifestó en Pentecostés. Estoy diciendo se manifestó. El origen es más antes. Por favor, no distraigan. ¿Ya ve? Por favor. Seguimos. La iglesia se manifestó en Pentecostés, allá en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, con la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Ahí se manifestó la iglesia, pero no es su origen. La iglesia se manifestó después de que Cristo murió, resucitó y se fue glorificado. Y les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, y todo eso. Ahí, con la venida del Espíritu Santo y el bautizo del Espíritu Santo, se manifiesta la iglesia. ¿Ya? Como les decía, y luego la historia sigue, la iglesia es un cuerpo. Lo dice Pablo escribiendo a los Efesios. La epístola a los Efesios está, el tema de la epístola a los Efesios es el cuerpo de Cristo. Vayamos, Efesios, veamos, Efesios, ¿ya? Efesios. Y Pablo escribiendo ya a la iglesia, mire, Pablo ya convertido, luego vamos a seguir. Dice, capítulo 3 de Efesios, la iglesia es un cuerpo. Y este cuerpo era un misterio en las generaciones pasadas. En el Antiguo Testamento, durante el desarrollo del pueblo de Israel aquí, no sabía nadie qué era iglesia. Esta gran parte de la Biblia no habla de iglesia, sino del pueblo de Israel. Y entonces, la iglesia era un misterio oculto, que Dios lo había escondido desde generaciones pasadas. Por eso en Pentecostés solamente es la manifestación. La iglesia estaba ya escondida desde generaciones pasadas. Y lo va a decir Pablo en el capítulo 3 a los Efesios. Iglesia, un misterio escondido de generaciones pasadas. Y dice Pablo, escribiéndole a los de Éfeso, que es la iglesia, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. ¿Cómo? Que por revelación me fue declarado. ¿Qué le fue declarado? El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Mira, habla de misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado en este tiempo, en esta dispensación, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ahora, tomada de los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, no dice del mismo pueblo, sino del mismo cuerpo,
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire, y en esta porción habla de misterio, 4 veces la palabra misterio. Y en Efesios habla 7 veces la palabra misterio, si lo puede encontrar, pero una más vamos a ver. Aquí está el primero, el segundo, en el 5, y dice en el 7, del cual yo, mire, Pablo dice, recibió esta misión, el 7, del cual, o sea, de este misterio, de la revelación, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y una vez más lo va a decir en el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí están las riquezas de anunciar otra vez el evangelio de las inescrutables. Es tan profundo, hermano, es inescrutable de las riquezas de Cristo. Por eso es que la iglesia está bendecida con toda bendición, hermano. Estamos bendecidos. El 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, miren esta dispensación, del misterio escondido, ¿desde cuándo? De la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El origen de la iglesia es desde los siglos, de los siglos. Dios lo tenía reservado ahí. Dios lo tenía guardado. Se lo reveló por la gracia del Señor. En esta dispensación, hermano. Ni siquiera, esto miren, no lo vayan a entender bien. Ni siquiera Cristo en los días de su carne lo había enseñado, lo había revelado este misterio. ¿Qué dijo Cristo en los días de su carne? Hay unos 2 versículos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo sobre esta roca estoy edificando. Lo dijo para el futuro, ¿ya? Cuando iba a morir y resucitar. Y venir y revelar venir el Espíritu Santo y manifestarse la iglesia. Entonces, el origen de la iglesia es desde tiempos, misterios, desde los siglos en Dios. Eso estaba escondido. Ya sabemos el origen de Israel con Abraham en el capítulo 12. Pero la iglesia tiene un origen mucho más. Desde el siglo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermano. El cuerpo de Cristo. No revelado en el Antiguo Testamento. Pero estaba ya ahí en el corazón de Dios. Miren, los profetas del Antiguo Testamento y profetizaron acerca de esta salvación, lo dice Pedro, pero no se les había revelado. Los profetas quedaron intrigados. ¿Qué es? Ellos mismos hablaban, profetizaban de algo que iba a venir y de una persona y de la gracia de Dios. Pero ellos no entendían. ¿Qué es esto? ¿Para cuándo es esto? ¿Ya? Lo dice Pedro, miren, vamos a Pedro. Y los profetas habían profetizado de la iglesia, de la manifestación, pero no se les había revelado. Hasta el tiempo establecido por Dios, hasta que Cristo venga, muere en la cruz y resucite, y recién se quite el velo, porque estaba escondido. Revelación quiere decir que algo está velado, quitar el velo, ¿ya? Entonces, la revelación. Primera Pedro 1, Primera Pedro, dice así, Primera Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice así, Pedro, escribiendo ya a la iglesia.
Los profetas que profetizaron de la gracia, ya en el Antiguo Testamento, profetizaron de la gracia. Hablaron, salió por su boca. Destinada a vosotros, tenía un destino para esta época, inquirieron, ya, indagaron, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, indagaron qué es esto que estamos hablando, profetizando, escudriñando qué persona, ya, de una persona que hablaba la profecía, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos también, el cual anunciaba de antemano, que anunciaba en la profecía, los sufrimientos de Cristo, ya, veladamente, los sufrimientos, y las glorias, mire, después de los sufrimientos, y las glorias que vendrían tras ellos, cuando resucitó. Profetizaron, pero no lo entendían, no se les reveló, lo dice el 12. A estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermano. Oh, ¿cuántos ángeles estarán escuchando hoy? En cada prédica. Pero esto estaba velado en el Antiguo Testamento. Profetizaron, pero no sabían. ¿Qué persona? ¿De qué habla? ¿De qué está hablando el Espíritu? No lo entendían hasta el tiempo establecido por Dios. Así que la iglesia tiene un origen desde tiempos eternos, hermano. ¿Cuál es el final? La iglesia se manifestó en Pentecostés. ¿Cuál es el final de la iglesia en esta tierra, la iglesia física? Se manifestó en Hechos 2, ¿ya? ¿Cuál es el final de su estadía en la tierra? Primera Tesalonicenses 4, cuando la iglesia se arrebata. Es el final de su estadía. La iglesia va con el Señor, vamos con el Señor. Termina en Primera Tesalonicenses 4, cuando el Señor mismo descienda con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos resuciten en Cristo. Y luego nosotros seamos transformados. Y todo eso. Un judío, estamos haciendo una comparación, hay algo que comparar. Judío es por nacimiento, hermano, por linaje. Todo aquel que nace de esa nación judía es judío. Donde quiera que nazca, el judío es judío. Así esté en otro país, judío es judío nomás, ¿ya? Por linaje, es por nacimiento, es por linaje, ¿ya? El judío. Por naturaleza es judío. El cristiano, en este caso, también es por nacimiento. Cristianos somos por nacimiento, de entre todas las naciones, para que todo aquel crea, hermano, no se pierda. Pero es un nuevo nacimiento, hermano. También es por nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Digan amén, hermano. A su nombre. ¿Cuántos están durmiendo? Nada. Estamos despiertos. Es por nacimiento. Lo dice la palabra. Hermano, es por nacimiento. Ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿No le dijo a Nicodemo? Nicodemo era judío, un maestro de Israel, un maestro, uno que enseñaba la ley. Sin embargo, el Señor le dice, Nicodemo era nacido de ese linaje, pero el Señor le dice, Nicodemo,
Si no naces de nuevo, no puedes ver o entrar en el reino de Dios. Siendo judío, siendo de ese linaje, era judío por supuesto, pero para ser parte del cuerpo de Cristo hay que nacer de nuevo. Tienes que, Nicodemo estaba ahí todo ya confundido y le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre y nacer? Y todo eso. Nicodemo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Es por nacimiento. Todos los miembros del cuerpo de Cristo somos por parte del cuerpo de Cristo por nuevo nacimiento, no hay otro. Si no naces de nuevo, si alguien nace, aunque vaya a una congregación, ya a una denominación, si no tiene nuevo nacimiento, pues está fuera del cuerpo de Cristo. Para ser miembro del cuerpo de Cristo hay que nacer de nuevo, no hay otra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que nacer de nuevo y eso es por fe. Hay que nacer de nuevo. Saulo de Tarso era otro judío, creía que estaba ahí, era un buen judío, era un maestro era de un grupo ya que sobresalía en Israel. Saulo de Tarso creía que estaba en buenas relaciones, era buen judío, sí, pero no tenía nacimiento, no era nacido de nuevo. Saulo de Tarso, aquel día que tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco, ahí ¡pum!, le botó el Señor al piso, todo su orgullo religioso al piso. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí se reveló. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Es un encontrarse con el Señor. Allí Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Allí vio la luz. Después que tercerado vio la luz, ¿ya? Saulo de Tarso, con todo su orgullo, con todo su conocimiento del judaísmo, ¿ya? Con todas sus normas y su orgullo, todo eso, él mismo lo reconoce. Todo esto, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿ya? Lo reconoce. Ya, al final dice, pero todo esto lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de mi Señor. Saulo de Tarso. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Israel es un pueblo de Dios, es de Dios, y va a cumplir todavía Dios los propósitos que tiene para con este pueblo Israel. Va a cumplir, después que la iglesia sea arrebatada, lo va a cumplir, porque es el pueblo de su pacto, y Dios cuando hace pacto, pues lo cumple, y va a cumplir todo el programa que tiene para con Israel. Para con la iglesia, sabemos, ¿ya? La iglesia, cuerpo de Cristo. Algo más que conocemos bien. En Efesios habló de esto Pablo, ¿no? Efesios en capítulo 3, donde hemos visto del misterio que se ha revelado, ¿ya? Que es el cuerpo de Cristo. Aquí en Efesios mismo hace una comparación con la vida matrimonial, lo que es la relación de Cristo y su iglesia, de Cristo y su cuerpo. Lo hemos visto, lo hemos predicado, ¿ya? Efesios 5, y hay un versículo que lo engloba todo. Efesios 5:32. Después vamos a leer esa parte, ¿ya? Efesios
comparando con la vida matrimonial de los creyentes llenos del Espíritu Santo, es una ilustración que da la relación de Cristo y su iglesia en esa porción. Y en el 32 habla, así como habló en el capítulo 3, de un misterio. Aquí habla de este misterio. El capítulo 5 y el versículo 32. Todos, por favor, 32. A la voz de 3. 2 y 3. ¿Cómo había sido la relación que hace? La relación que tiene Cristo con la iglesia, comparada con la vida matrimonial. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Un misterio grande. ¿Qué comparación hace? Por eso la vida matrimonial tiene una gran importancia delante de Dios. Ha notado que la Biblia, en Génesis, empieza con un matrimonio y termina con otra boda en Apocalipsis, las bodas del Cordero. En el capítulo 19 de Apocalipsis. Y en el capítulo 2 y más el Señor mismo los une a Adán y Eva. Empieza con matrimonio y termina con matrimonio. Qué importante es. Leamos esta parte de Efesios. Ya, terminando ya. Ahí queremos que desarrollemos ya y pensemos y examinemos más. 5:22 dice así, haciendo la comparación de este pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Miren, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la... Mire, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahí está el cuerpo, la iglesia. Y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia, a su cuerpo, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque son un cuerpo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, nadie pues al propio cuerpo, sino, otra vez, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este versículo está tomado de Génesis 2:24, en la unión de Adán y Eva. Por esto dejará, el Señor mismo lo celebró. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y entonces el versículo que lo hemos leído, grande es este misterio.
Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Cristo y su iglesia. Uno es el pueblo de Israel, que tiene propósitos, pactos con ellos, y otro es la gloriosa unión de Cristo y su iglesia. Los dos serán uno, una unidad indivisible. Ese es el propósito de Dios. Cristo no se separa de la iglesia. Cristo nos tomó, murió por su iglesia, dio su vida, y estamos hechos uno con Cristo. No hay separación. Cristo no se separa de su iglesia. Somos uno en Cristo Jesús. Grande es este misterio. Nuestro deber, orar por Israel también. Orar por Israel, por supuesto, por toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia que tiene un futuro, ¿ya? Lo que nos espera a la iglesia es, el próximo acontecimiento es ser arrebatados, si no partimos antes, resucitados los que han partido, luego ir al tribunal de Cristo, el futuro de la iglesia ahora, ir al tribunal de Cristo, ahí vamos a dar cuenta de nuestros hechos, luego ir a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero, y luego con el Señor reinar aquí en el milenio, y luego por una eternidad, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Ese es el destino de la iglesia. ¿Cuántos dicen a su nombre? A su nombre. Vamos a agradecer al Señor. Medite sobre todas estas cosas. Y lo principal, hay un pueblo escogido por Dios, Israel, con bendiciones terrenales, y a un cuerpo que es la iglesia del Señor, con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Póngase de pie. Póngase de pie. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.